Vamos a abrir nuestra Biblia y continuar en su presencia y pedir a Dios comer carne. ¿Cuántos quieren comer carne? Amén. Amén, gloria a Dios. Vamos al Salmo 139 en el versículo 13 y leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Porque tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre. Te alabaré porque formidables, maravillosas son tus obras. Estoy maravillado y mi alma lo sabe muy bien. No fue encubierto de ti mi cuerpo, bien que en oculto fui formado y entretejido en lo más profundo de la tierra. Mi embrión vieron tus ojos y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas, sin faltar una de ellas. Cuán preciosos me son, oh Dios, tus pensamientos. Cuán grandes es la suma de ellos. Si los enumero, se multiplican más que la arena. Despierto y aún estoy contigo. De cierto, oh Dios, harás morir al impío. Apartaos pues de mí, hombres sanguinarios, porque blasfemias dicen ellos contra ti. Tus enemigos toman en vano tu nombre. No odio, Jehová, a los que te aborrecen, y me enardezco contra tus enemigos. Los aborrezco por completo, los tengo por enemigos. Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos, y ve si hay en mí camino de perversidad, y guíame en el camino eterno. Saben, nosotros muchas veces oímos quejar en el mundo de los problemas que hay, los conflictos, las guerras, tiempos difíciles, tiempos de lucha, de contienda, de violencia. Y muchas veces nos dicen: ¿y dónde está Dios? ¿Dónde estaba Dios cuando pasó esto y esto y esto? ¿Qué le diría a usted? Ahora que ya sabemos, ¿dónde está Dios? ¿Sabes? Se me ocurre decir alguna vez que Dios estaba ahí velando tus sueños. Dios estaba ahí guardándote del maligno, que si Él se aparta, el diablo te aniquila. Esa es su meta, robarte todo lo bueno que tú tienes. Y nosotros, Jesús dice en su palabra que busquemos en la Escritura, que Él dijo a los fariseos que a vosotros os parece que ahí hallarán la vida eterna. En su palabra hay solución, pero como todas las cosas que Dios nos ha enseñado, que hay que ir a la raíz, ¿verdad? Si quieres ver por qué el mundo está como está, vuelve a Génesis. ¿Qué quiere decir volver a Génesis? Génesis es una palabra que denota que la creación, en el momento que existió la tierra, existió todo lo que hoy en día nosotros conocemos, se había hecho en esos 7 días que Dios trabajó y formó, y luego formó al hombre. Y lo que ha pasado en Génesis marcó el mundo, marcó la vida en el mundo. Si quieres ponerme la que me pusiste la primera, gloria al Señor, cuando pueda. Porque en ese sitio del Edén, ¿verdad? Dios formó el mundo, pero también le formó dónde habitar.
al hombre, ¿verdad? A Adán y Eva los puso en el Edén donde nada les faltaba, donde toda necesidad, más de lo que ellos esperaban, porque ellos no conocían nada, ellos no existían. Amén. Y le plació Dios crearlos y darles excelencia, hermanos, darles todo lo bueno. Gloria al Señor. Ponme la otra. No, hay una primera, creo. Bueno, léelos. Fíjense que Dios no escatimó para llenar, no le dio una comida, no le dio un árbol, no le dio un fruto, no le dio un animal, sino fue generoso para crearles lo mejor. ¿Y dónde estaba Dios ahí? Los abandonó. Como dicen, ¿dónde está Dios? Ponme la otra, que está Dios en el medio. Amén. Ahí está Adán y Eva, pero Dios estaba allí. No les dio, bueno, a ver qué hacen, arréglalas como puedan, como dice la gente, que Dios nos dejó a la buena de Dios, que quiere decir que abandonados de Dios, ¿verdad? Qué contrariedad de palabra. Dicen que lo dejaron a la buena de Dios. Es como si que Dios los abandonó. Pero no, vemos que Dios al crear al hombre estaba allí con él. Amén. Solo que ellos estaban en el Espíritu, y en el Espíritu podían ver al Padre, podían ver al árbol de la vida, podían ver al Espíritu Santo que los rodeaba, que les hablaba, y ellos supieron que ellos han venido por un propósito. ¿Lo sabían ellos que vinieron por un propósito? Ajá. Vamos a ir a Génesis. Gloria al Señor. Hubo una orden de Dios para ellos que les dijo: fructificad, multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgarla y señoread sobre los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. ¿Cuál era la misión de ellos? ¿Cuál era la misión de ellos? Administrar la tierra, cuidarla, ¿verdad? No tenían que trabajar para comer, no tenían que esforzarse y sudar y sufrir para obtener. Todo lo tenían, todo lo tenían. Por eso muchas veces yo entiendo y creo que para yo vivir bien no necesito sufrir. No necesito esforzarme, no necesito matarme para que yo viva bien, porque la bendición de Dios está ahí. Cuando yo estoy dándole lugar a Dios, cuando dejo que Dios está en medio de mi vida, yo no tengo que sufrir. Y viviré que de nada tendré falta, porque Dios es suficiente en mi corazón. ¿Cuántos lo creen? Dios es suficiente, hermano. Yo no necesito sufrir para obtener nada. En Él tengo todo. Y ellos, como cualquiera de nosotros, ha venido a esta tierra. ¿Lo pidieron ellos? ¿Pidieron ser creados? ¿Existían su mente y su ser antes? No, no existían. De la nada Dios formó el cuerpo, sopló aliento de vida y nació el alma. Amén. Y entonces tenían una misión como cualquiera de nosotros. Nosotros sí sabemos
que Dios tiene un propósito específico, muy diferente a Adán y Eva, muy diferente a mí y otra persona de mi familia. Hay un propósito individual de Dios que yo necesito cumplir. Fíjense cuando Dios le dice a Jeremías: antes de que te formara te conocí. ¿Qué tal? Dice: antes que nacieras te he escogido para. Si quieren lo leemos un rapidito. La cita, por favor. Jeremías 1:1. Dice: perdón, es el 5. Antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que nacieses te santifiqué. ¿Sabemos lo que es santificar? Te aparté. O sea, eres especial para mí, no eres del montón, yo te aparté para mí. Amén. Y luego le dice: te di por profeta a las naciones. Dios no solo como Adán y Eva le dijo para qué vino, sino a qué los cogió. A Adán y Eva Dios los escogió para administrar la tierra. Amén. Y que señorearan. ¿Qué significa señorear? Tener una autoridad aún sobre qué, dice, sobre las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra y sobre los peces del mar. Él señorea. No es que va a haber un león y correr él delante. Él señoreará sobre ellos. Ellos serán obedientes a él. Gloria al Señor. Entonces, fíjense en el Génesis 2:8. Y Jehová Dios plantó un huerto en Edén al oriente y puso allí al hombre que había formado. Y Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer, también el árbol de vida en medio del huerto. Puso el árbol de la vida a escondidas, que tenían que buscar para hallarlo. Dice, ¿en el medio de qué? En el Edén, donde ellos estaban. La tierra era todo lo que conocemos hoy en día, pero el Edén era el espacio donde Él puso. Es como un huerto lleno de cosas maravillosas y tú estás ahí, pero en el medio Él puso a Jesucristo. Amén. Y si lo puso ahí, ¿por qué será que lo puso? ¿Por qué puso ahí a Jesucristo? ¿Quién es el mejor amigo del hombre? ¿Quién dio su vida por los hombres? Jesús. Es el amor del Padre manifestado, es la palabra transmitida al ser humano. Ellos a través del árbol de la vida podían crecer su conocimiento, podían crecer en madurar, en entendimiento, en sabiduría, en inteligencia, porque Él es la sabiduría, Él es la inteligencia. ¿Verdad que sí? De Él es que ellos tenían que aprender. De Él, de el árbol de la vida, y no había que sufrir para llegar a Él. Estaba en el medio. Tampoco había pecado que separara al hombre de Dios. Amén. Pero vemos que ellos toman una decisión. Dice: y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Y ese árbol sí representaba
lo contrario de Dios. Se le va a abrir los ojos en la carne, no en el espíritu. Se van a volver, en vez de ser seres espirituales, seres carnales. Conocerán ciertas cosas, amén, pero podían, sin llegar a eso, tener la sabiduría, tener la ciencia, tener el conocimiento de la persona de Dios. Porque así como cuando nosotros nacemos no conocemos a Dios, el alma nuestra no conoce a Dios, nuestro espíritu conoce a Dios, amén. Ellos como humanos no conocían a Dios, pero a través del árbol de la vida podían obtener todo conocimiento que les ayudaba a crecer. Y el propósito de Dios de crear un ser humano era para enseñarle un camino, perfeccionarlo y vivir la eternidad como idóneo de Jesucristo. Nosotros somos los compañeros eternos que necesita Jesucristo. Fuimos creados para un propósito grande, no para que suframos, no para que vivamos como vivimos, sino todo lo contrario, porque Él nos está preparando a una vida eterna que va a llenar la complacencia de Cristo Jesús. Y si un poco a lo mejor conocemos a Cristo, todavía no necesitamos conocerlo muchísimo más. Y con lo que conocemos, ¿lo cambiamos con algo, hermanos? ¿Hay algo que pueda ser semejante a la delicia de Cristo? A la hermosura de Cristo, al corazón de Cristo. Hermanos, nosotros tenemos que enfocarnos en buscar el árbol de la vida, que Él es el que me va a guiar. Pero fíjense, hay ese detalle: el hombre está el árbol de la vida, está el Padre que está presente con todos, y después también estaba Satanás. ¿Sabía Dios que estaba Satanás? Sí. El propósito de Dios era poner al hombre y que viera. ¿Sabía él qué es lo que iba a pasar? Sí, sabía. Y le dolió, porque aún Dios nos ama tanto, amó tanto. Cuando creó todas las cosas, le parecieron bien. ¿Qué quiere decir eso? Que satisfacieron su corazón. Todo lo que Él creó le pareció bien para el propósito que Él tenía con lo que Él creó. Amén. Y los creó para Él, no para ellos. Amén. Y es lo que muchas veces no entendemos. Amén. Pero ¿qué pasó en el Edén? El diablo estaba, les habló. Y vamos a ver nosotros dónde está el Edén nuestro. Donde Dios, me acuerdo hace muchos años, estaba orando al Señor en la presencia de Dios, y el Espíritu Santo me hizo una pregunta: ¿quién es Dios para ti? No sabía qué decir, pero me fui para adentro, busqué en mi alma, en lo más profundo, y sentí que me estaba yendo adentro. Y en mi espíritu vi dos manos que me cargaban y me depositaron en el vientre de mi madre. Ese es mi Dios, el que me trajo aquí, le dije. Amén. Entonces Dios nos trajo aquí para un propósito, y Él sabía que el enemigo está ahí. Sí, hermanos, Él sabía. Y por el pecado nuestro, nosotros sabemos que así como Dios habló con Adán, ¿verdad? También Dios permitió que el otro hablara, porque el diablo ya estaba vencido.
ya él estaba condenado y la condenación de él era ir a la tierra a vivir. Y la tierra, ¿cómo estaba cuando llegó Dios? Desordenada y vacía. Entonces sabía que estaba ahí y le permitió hablar. ¿Qué podían hacer Adán y Eva? Fíjense que Adán y Eva no estaban perfeccionados en el amor, no estaban perfeccionados en la obediencia, no estaban perfeccionados en reconocer lo que le conviene, ¿verdad? Sino que estaban, como dijo mi esposo, que me gustó mucho esa predicación, que él dijo que el hombre, si todo es bonanza como Adán y Eva, y no conocen el dolor, no conocen la maldad, no valoran el bien. Pues ellos no sabían valorar todo lo que Dios les ha dado. Y alguien habló, no sé si puedes ponerme la que me mostraste ahorita con el árbol y la culebra. Pues se presentó, el diablo se disfrazó de un animal y empezó a hablarle. Y ellos eran dos. Y hoy en día sabemos que Dios envía de dos en dos a la guerra. ¿Por qué? A la guerra espiritual, a predicar, ¿verdad que sí? ¿Por qué? Porque si uno se equivoca, el otro ora y clama. Amén. El otro ayuda. O si, me acuerdo cuando yo servía a Dios con la hermana Mirta ministrando personas, a veces como que no entendía lo que está pasando y Mirta me decía, mire, llámala por su nombre, llámala por su nombre. Amén. Y es como que en la no sé cómo llamarlo, no es la emoción, es la gravedad del asunto, porque nos enfrentábamos con cosas que de repente surgían y hablaba el enemigo, y entonces ella me decía, llámalo por su nombre, llámalo, o se ponía a orar ahí. ¿Qué tenía que hacer Adán? Tomar una decisión sabia. Pero como él no se acercó al árbol de la vida, él no tenía sabiduría. Entonces ella dijo, ay sí, le pareció bonito, codició ese árbol, y fíjense que aquí dice que Dios les hizo de todo árbol delicioso. O sea, no es que ellos no tenían, eran unos pobrecitos. Y entonces en su escasez, pues él vino y dijo, tomen. Ellos tomaron una decisión de probar mundo, de probar algo diferente a lo que Dios ofrece, ¿verdad? Y no tuvieron la cordura de que meditar en eso. ¿Qué hacemos? Dios, mira, Él está diciendo quién es Él. ¿Podían hacer eso? ¿Hacemos hoy en día eso nosotros? Muchas veces se nos presentan cosas y creemos, no, pero eso es muy bueno, y creemos que es de Dios, y resulta que es una trampa del diablo. Resulta que es un concha de mango para que resbalemos, y eso es lo que les pasó a ellos. Tomaron una decisión errada. Hubo error en su libre albedrío, porque Dios le dio de todo y le dijo, ustedes pueden escoger. No los ató, mira, aquí está el árbol de la ciencia del bien y el mal, pero los ato o pongo cerca para que no se acerquen ahí. No, Dios tiene toda la libertad a escoger, y cada uno de nosotros nos ha pasado igual, hermanos. En el vientre de nuestra madre Dios se glorificó formando, y vamos a ir al Salmo que hemos leído, 130, que dice,
porque tú formaste mis entrañas. ¿Cómo David tuvo esa lucidez de saber que Dios lo formó aquí? Si la ciencia hasta ahora todavía está descubriendo cosas que la Biblia ya había declarado. ¿Cuántas veces le decían que mientras el niño está adentro no es nada, no siente nada, no ve nada? Decían que cuando nace él no ve y resulta que en el espíritu sí ve. Amén. Decían, no, es que ellos no saben nada, o sea, no te acerques a él, no le hables cuando recién nacido, no lo toques porque se va a malcriar, ¿verdad que sí? Y es todo lo contrario. Es ahí que el Señor, el bebé necesita. Pero para que David llegase a un reconocimiento de lo que hemos leído, ¿de dónde vino esa información? Dice, tú me hiciste en el vientre de mi madre, te alabaré porque formidables, maravillosas son tus obras, estoy maravillado. ¿Cuáles obras? ¿Cuáles obras él está viendo ahí? Lo que Dios está formando, poniendo, sacando. De repente la mano estaba así y los dedos fueron formados. No sé si han visto películas, videos de eso, que tú ves que el primero es una bolita de carne y de repente salen los pies, de repente empieza a salirle los dedos, las uñas y de repente las manos. Pues él estaba declarando que esto era formidable, maravillosa, son tus obras, porque él estaba viéndose. ¿Cómo obtuvo esto, hermanos? Eso es lo que hoy tenemos que saber, porque si yo voy a ir a mi Génesis a ver qué ha pasado conmigo, necesito esa experiencia que tuvo David. Amén. Fíjate, el Espíritu Santo me puede llevar al vientre de mi madre y ver todas las cosas. Yo puedo declarar, hermanos, como aquí David está declarando que son formidables sus obras, está maravillado y mi alma lo sabe muy bien. O sea, no es algo que imaginario, no es algo que leyó en los libros o la ciencia sacó, sino que su alma lo sabe bien. Si usted me pregunta, le voy a decir que en el vientre de mi madre danzaba y cantaba a Dios. En el vientre de mi madre Dios dijo que vine para mi familia, que tenía una misión específica, y eso en oración con el Espíritu Santo me lo reveló. Pero así como Dios habla, sabemos que el otro también habla, y luego venimos a eso. Amén. Y dice, no fue encubierto de ti mi cuerpo, bien en oculto fui formado y entretejido en lo más profundo de la tierra. Mi embrión vieron tus ojos. O sea, tú estabas ahí mirando todos los detalles, todo lo que después dice, todo lo que estaba escrito en el libro, y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas. O sea, ¿cómo iba yo a ser? Ya estaba escrito en el libro de la vida. ¿Qué es lo que yo venía a hacer? Estaba en el libro de la vida. Y Dios, ¿qué es lo que piensa para nosotros? Lo que estaba escrito. Ajá. Dios dice, tengo pensamientos de bien y no de mal para ustedes. ¿Nos trajo nosotros a sufrir? No. ¿Nos trajo a morir? No. Porque Él tiene recursos para darnos lo mejor.
y proveyó en Cristo Jesús para que nosotros tuviéramos la libertad y obtener lo mejor. Y nosotros podemos preguntarnos, ¿por qué no tenemos eso que Dios declaró? Dios me declaró autoridad, poder, pero estaba yo lejos de entender esas cosas. Y fíjense cuando dice que fueron luego formadas sin faltar una de ellas. Cuán preciosos me son, oh Dios, tus pensamientos. ¿Cuál es pensamiento? Lo que Dios le hablaba ahí en el vientre. Porque ahí mismo Dios se estaba comunicando como en el Edén se comunicaba con Adán y Eva. Amén. Cuán grande es la suma de ellos. O sea, Dios cuando habla hay que verle la cara, hermanos. Es una delicia, es algo que no podemos explicar. Cuando nosotros comenzamos a leer la palabra y nos entusiasmábamos tanto, yo quería que donde había, cuando yo tenía 6 meses en el Evangelio y me casé con mi esposo, el noviazgo, ¿sabes dónde lo pasamos? De iglesia en iglesia, porque yo tenía hambre de la palabra. Y como él veía que era nueva creyente, me complacía. Y íbamos creo a 5 cultos en una iglesia, 3, 4 de la nuestra, donde había campaña, íbamos, donde había algo que solo hablar de Dios, yo me quedaba así oyendo, con hambre y sed de Dios, quería saber más y más de Dios. Pues imagínate que te hable directamente, no a través de hombres, no a través de la palabra. Y eso pasó en el vientre de nuestra madre y sigue pasando, así como Dios hablaba con Moisés cara a cara. Hoy en día Dios nos habla cara a cara. Hoy Dios nos puede llevar a entender cosas y razones que impiden nuestras bendiciones y no sabemos por qué. Amén. Fíjense que luego dice, de repente dice en el 19, de cierto, oh Dios, harás morir al impío, apartaos pues de mí, hombres sanguinarios. Y empieza a hablar de la maldad, de cosas negativas. Es como no supo expresar que el otro también habló. Amén. Y enseguida dice, examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos y ve si hay en mí camino de perversidad y guíame en el camino eterno. ¿Por qué hace esa declaración? Examíname, Señor. Porque en ese momento el Espíritu Santo lo está llevando a vivir en el Espíritu lo que vivió en el vientre, que Dios le habló, que Dios lo formó, que sus ojos estaban ahí. Hay una parte dice, despierto y aún estoy contigo. Porque dormía en el vientre de su madre y se despertaba y aún estaba con Dios. Amén. De verdad, esa revelación que Dios me dio me confirmó todo lo que nosotros hemos vivido por muchos años y hemos querido, hermanos, que entender y hacer entender a muchos, porque ahí es el secreto de todo lo que nos pasa en nuestra vida. Fíjense que así como Dios hablaba, el otro hablaba, pero nosotros tuvimos que tomar una decisión. Fíjense, muchas veces descubrimos que una persona fue rechazada por X motivo y oramos y atamos, perdonamos, nos arrepentimos del pecado de la persona
y queremos liberarnos del rechazo, pero no pensamos qué decisión yo tomé cuando me rechazaron. Porque si yo no me arrepiento de esa decisión que no fue sana, porque en ese momento tenía ignorancia y tuve error, caí en el error de decidir cosas que me perjudicaban. ¿Estamos entendiendo, hermanos? Es muy importante atender a esta palabra. Y él le dice, examíname, porque él tomaría algunas decisiones que no eran correctas. Piense que Adán y Eva han tenido descendencia, y de esa descendencia que tuvieron, hubo un Abel que amaba a Dios, porque en ellos hay una parte de amar a Dios, porque lo conocieron, los bendijo, y cuando cayeron en el pecado empezaron a valorar lo que Dios hizo en ellos, pero ellos tomaron otra decisión. Amén. Y también hubo un Caín que era rebelde a Dios por una codicia, por desear comer un fruto, entró ¿qué? La rebelión. Entonces, cuando nosotros tomamos decisiones en el vientre que no son la voluntad de Dios, ¿quién entra? La rebelión. Amén. Entonces, hay situaciones en nuestra vida que no logramos. Luchamos, oramos, ayunamos, hacemos, pero no llegamos al punto de saber por qué hay rebeldía. Muchas veces negamos que somos rebeldes. Cuando el Señor me dijo, en ti hay espíritu de rebelión, le dije, no, Señor. Yo apenas me dijeron que Cristo me amaba, que tenía planes para mí, que le hablara, yo me convertí. Yo vine sin rebeliones, porque oía a mi vecina decir que 5 años Dios trató con ellos duro, hasta que ellos aceptaron proclamar su fe. Amén. Yo no. Le dije al Señor, entonces me llevó al año de nacida, me llevó el día que nací, las decisiones que tomé que no eran correctas. Cuando tuve 4 años y dije que mi hermano, que estaba en el vientre de mi madre, que estaba haciéndole sufrir a mi mamá, entonces que no nazca. Y me dijo el Señor, esto es rebelión, tienes rebeldía. Y por no querer aceptar lo que Dios te habla, quedamos con la rebeldía, hermanos. Amén. Entonces, hay un tesoro para nosotros, la vida espiritual que Dios nos quiere dar. Hay secretos muy guardados que el enemigo sabe, y en eso maquina, en eso sube la presencia de Dios y nos acusa. No es que Él en el vientre dijo eso, y en nuestra ignorancia nos hemos equivocado. Déjame ver dónde es. En Génesis 25 vamos a ir. ...25, 21 al 20. Sí. Si dudamos que nosotros decidimos y valoramos cosas y menospreciamos otras, y eso permite que el otro haga o Dios haga. Amén. Fíjense, dice que
Oró Isaac, en el 21 dice, oró Isaac a Jehová por su mujer que era estéril, y lo aceptó Jehová, y concibió Rebeca su mujer. Y los hijos luchaban dentro de ella, y dijo, si es así, ¿para qué yo vivo? Voy a ir a consultar a Dios, porque ella sentía que esa guerra ahí peleando los dos, que quién iban a ser primero. ¿Por qué peleaban? Porque no es el caso de Adán y Eva, que tuvieron madre y estuvieron en el vientre y vieron alrededor todas las cosas, escucharon cosas, recibieron cosas, ¿verdad? Sino aquí están en el vientre de su madre y se habla de Dios, se sabe cuáles los mandamientos para este tiempo, que el primer varón que nace tiene la bendición de Dios, y la bendición de Dios no es material, es espiritual. Y desde el vientre tanto Esaú como Jacob conocieron a Dios, y uno menospreció eso y el otro luchó para nacer primero y no pudo, y cuando nació lo vieron que agarraba el calcañar de su, todavía estaba luchando que no naciera él, amén, pero en su corazón ¿qué había? El deseo de la bendición. El deseo, que quiero la bendición de Dios, porque él amó a Dios. Fíjense qué dice Dios en Malaquías 1, 2 y 3, dice, a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. ¿Aborrece Dios a su creación? Aborrece la obra que hace, la escogencia que hace. Dios se esmera en brindarme lo mejor. Dios se esmera y se esfuerza en darme aquello que satisface mi alma. Y cuando lo menosprecio, ¿cómo se siente Dios? ¿Cómo se siente un padre que va y trabaja y hace y trae algo que cree que es muy grande para su hijo, y el hijo le dice, no me gusta? Es una tristeza. Entristecemos a Dios, traemos fatiga a Dios, porque no lo aceptamos. Él no aceptó, le daba lo mismo, amén. Fíjense que la decisión que él tomó en el vientre y lo que Jacob decidió, lo siguió en vida. Muchas veces uno se pregunta, ¿por qué yo soy así? ¿Por qué me preocupa tal cosa? ¿Por qué me preocupa el que dirán? Hay que ir a nuestro Génesis y buscar qué pensé, qué decisiones tomé, qué oí a mi alrededor, amén. Y eso es el fruto. Fíjense que ellos crecieron y un día llegó de trabajar Esaú, y Jacob había cocinado un potaje de lentejas rojas, y aquel tenía hambre, si todavía iba a cocinar la carne que trajo, que cazó, todavía es mucho, y él miró a las cosas materiales, él quería ya comer, amén. Y entonces ahí lo agarró Jacob y le dijo, si me vendes tu primogenitura, yo te doy de mi comida. Ah, bueno, sí, porque total me voy a morir, pero ¿qué importa? La bendición. Y entonces él le dijo, ¿y me lo juras? Él dijo, sí, lo juro. De cómo nació ese deseo de no dar importancia a lo de Dios. Fíjense como dice, entonces Jacob dio a Esaú pan y del guisado de las lentejas, y él comió
y bebió y se levantó y se fue. Así menospreció Esaú la primogenitura. Ese menosprecio no vino en ese momento. Ese menosprecio fue desde el vientre. Porque muchas veces hay cosas en nosotros y luchamos contra ella. ¿Y por qué Dios? ¿Y por qué no sé qué? Pero hay que ir entonces. Espíritu Santo, revélame qué hay en mí. Así como David le dijo, examíname y ve si hay en mí camino de perversidad. ¿Cuál es el camino de perversidad? Una palabra que haya hablado el enemigo, que te haya hecho dudar, que hizo en el Edén, le hizo dudar de lo que Dios les dijo. Si comen de eso, morirán. El diablo trata de usar las palabras, aún usa la Biblia para convencerte, ¿sabes? Pero te da un sentido diferente. Sabe él que no van a morir, pero es una muerte espiritual, y como ellos desconocían lo espiritual, pues dijeron, si no vamos a morir, entonces ¿por qué agarran? Eso es sabroso, vamos a comerlo. Y con las cosas mundanas, materiales, el enemigo nos engaña, hermanos. En las cosas de obtener cosas y obtener más y más cosas, el diablo no lo hizo con Jesús. Yo te daré todos estos reinos y sus riquezas, cosas materiales, cosas humanas, temporales. Pero eso sí me vas a adorar a mí. Cuando aceptamos esos ofrecimientos, ¿qué va a pasar? Que empezamos a adorar al que se cree dueño de todo esto. Amén. Pero Jesús no cayó en su trampa. Jesús le dijo al diablo que solo adorará a Dios. Amén. Entonces, nada de lo que el enemigo quiso hacer lo logró con Cristo, pero con nosotros. Amén. Y como la Biblia dice que todos hemos pecado, hemos caído, así como en Génesis hicieron esos dos, toda su descendencia lo hizo. Y así como dice, una vez el Señor me dijo, Abraham mintió, Isaac mintió y Jacob fue engañador. O sea que el pecado va aumentando de generación en generación. Entonces lo que hacían a lo mejor en estos tiempos era algo mínimo, pero hoy en día ¿cómo está? Porque creció como una gran montaña el pecado y la libertad que se le dio al diablo, porque se rindió. ¿Por qué? Por lo material. ¿Por qué existe la brujería? Para obtener cosas materiales. ¿Por qué existe la idolatría de apegarse y confiar en los hombres muertos o vivos? Por las necesidades. En vez de ir, ¿por qué hay tanta enfermedad? En vez de ir al Señor y decirle, Señor, ¿qué me pasa? Y descubrir en Él, rendirme a Él, porque si tú algo no le entregas a Dios, Dios no puede ocuparse de Él, porque te dio libre albedrío. Tú escoges sanar o no sanar, porque para sanarme debo entregar todo a Él. Debo rendirme a Él, entregarle mi vida de verdad. No decir yo me entrego a Cristo un día, pero después volteo y hago mi voluntad todo el tiempo. Entonces Dios dice que si tú no me entregues y entregar a Dios nuestra vida, hay que preguntarle a Él, ¿cómo es que hay una entrega total a ti? ¿Cómo te entrego todo a ti para que tú obres en mí? Amén. Entonces, si yo le entrego a Dios mi vida, entregada en verdad, se va a ocupar de abrirte el entendimiento, de llegar un día que estás orando y te va a decir, mira, en ti hay superioridad, en ti hay rebelión, en ti hay esto, y te quiere mostrar dónde es y arrancarla
Amén. Entonces yo necesito entregar mi corazón a Él, abrir y buscar la sabiduría de Dios, abrir mi entendimiento a la verdad. La verdad me hace libre. El enemigo me mintió todo el tiempo, como le mintió a Adán y Eva. Entonces, si tengo algo que no estoy pudiendo resolver, entonces busquemos, vaya a Génesis, hermano. Pero no a Génesis de la Biblia, a tu Génesis. El día que fuiste formado, el día que Dios te ha dado, te ha hablado, y qué habló el enemigo y qué decisiones tomaste. Amén. Gloria al Señor. Quiero leerles un salmo. El Salmo 51:5. Cuando David pecó y Dios le envió a un profeta, Natán, para hablarle de su pecado, él empezó a arrepentirse, a pedir perdón a Dios, a confesar su pecado. Y le dijo en el 4, contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. Y le dice en el 5, he aquí en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Cuando uno reconoce, hermanos, ¿qué él estaba haciendo ahí? Primero dice, he aquí en maldad he sido formado. ¿Por qué? Por los pecados ancestrales que ha traído y mezclado con lo que Dios ha puesto, porque en él había amor a Dios. ¿No es cierto? Había la naturaleza pecaminosa, pero había un amor que Dios dijo que Dios halló en él un corazón conforme a su corazón, que quiere decir un amor que amaba a Dios. Un corazón que amaba a Dios. Amén. Fíjense, y dice que él sí reconoce. Reconozco que soy pecador, reconozco que tengo esto, reconozco que tengo lo otro. Una vez que nosotros reconocemos eso, damos el paso a salir de la consecuencia del pecado. Porque la consecuencia del pecado es muerte. Y como el diablo no me puede matar, ¿qué hace? Pues Jesús dijo que Él vino a destruir, a robar y a matar. Entonces no me puede matar, trata de destruirme el cuerpo, trata de enfermarme, trata de robarme todo gozo, toda alegría con mi Dios, con sufrimientos y cosas. ¿Por qué? Porque tiene derechos. Amén. Y luego dice, y en pecado me concibió mi madre. Hay tanta gente que, hermanos, y maestros de la palabra, egresados de universidades cristianas, que dicen que lo concibió su madre en pecado porque fue y adulteró. ¿Les parece eso? Entonces, cuando el Padre dice de Jesús que es la raíz de Isaí, ¿quién es Isaí? El papá de David. Así que no nació en adulterio, hermano. ¿Por qué dice me concibió en pecado? Porque el pecado de mi abuelo fue así. Es que, como me dijo el Señor, tu abuela paterna era atea, no conocía a Dios, no quería conocer a Dios. Y yo empecé a preguntar alguna vez, empecé a recordar si alguna vez ella ha ido a alguna iglesia. Pues no, era atea, hermanos. Y por eso los hijos de ella, la mayoría de ellos, no querían saber nada de Dios. Todo lo que dice Dios no quieren nada.
porque eran ateos. Amén. Entonces, si yo no reconozco eso, no puedo salir, arrepentirme. ¿Y cómo le abrí yo puerta? Eso es lo que yo tengo que buscar. Y tengo que entender que las cosas más trabadas en mi vida se solucionan yendo al vientre de mi madre, a través del Espíritu Santo, a través de aceptar esa palabra, a través de que yo pueda aceptar el trabajo del Espíritu Santo en mi vida. Entonces hay un cambio total. Cuando él, fíjense que él confiesa y entiende, entonces dice: he aquí, tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. ¿En dónde le enseñó sabiduría? En lo secreto, en lo que no es común, en lo que no es cotidiano, en una intimidad. Yo necesito intimidar con Dios. Yo necesito amar a Dios, aceptarlo, aceptar lo que Él quiere darme, aceptar lo que Él quiera que yo sane. Conocer a ese Dios. ¿Qué le faltó a Adán y Eva? Le faltó conocer a su Padre Celestial. Le faltó conocimiento de Dios, de lo que Él siente y ama y el propósito que tiene para nosotros. Muchos Dios tiene propósito para sus vidas y no logran. ¿Por qué? Porque no aceptan eso. Y hay trabas y trabas que le trancan su ministerio. ¿Cuántos ministerios hemos visto que crecen y son tan famosos y de repente el diablo dice: yo tengo un as en mi manga? Y los hace caer hasta el suelo, hermanos. Y no podemos arriesgarnos. Tenemos que tener esa amistad de Dios, tener presente en mi mente, salga, esté en un carro, esté yendo al trabajo, estoy trabajando, estoy de noche, tener a Dios presente. Y Él, cuando Él ve que yo lo estoy buscando, Él te hace así y te dice las cosas. No te deja ser engañado. Esta semana que yo le estaba diciendo: Señor, examíname. Yo veo algo en la iglesia que se repite. ¿Será que el pecado está en mí? Señor, muéstrame, porque esa situación de verdad me dio mucho dolor. Que estaba como afectada y le decía: Señor, háblame, ¿es en mí el pecado? Y me fui a dormir y vi un sueño que la iglesia era un camino, y un camino largo. Yo estaba en medio de la iglesia sirviendo, trabajando, y veía a otros hacer. Eso era muy grande. Pero en mi mente yo veía un mar de aguas cristalinas, que las aguas hacían así. Y cuando yo decía en mi pensamiento: tengo que llegar a esa meta, tengo que hundirme en esas aguas, de repente dije: pero hundirme en las aguas es morir. Entonces el Señor me recordó las palabras de Pablo, que todos los días morimos por causa de Cristo. Que este es el camino, o sea, que tú no tienes nada que ver con eso que está pasando, pero esa es la vida. A veces perdemos, a veces ganamos, pero este es el camino. Pero la meta, ¿cuál es? Llegar a ese mar de cristal, hundirme en él, entregar, morir cada día por causa de Cristo. ¿Lo aceptamos? Porque eso no es un llamado para alguien, es un llamado para la iglesia de Jesucristo. Acepto el dolor que a veces me produce algo, acepto que pierdas algo. Sí, en Cristo Jesús, si mi meta es Cristo, puedo perderlo todo. Amén. Y el único que no puedo perder es a Jesucristo.